Muy bien. Ok. La clase del día de hoy y final del curso tiene que ver con un nuevo plan que vamos a revisar que se llama Planificación de Requerimientos de Materiales o también conocido como MRP. Partamos un poquito más atrás haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. La primera parte del curso, ¿cierto? Partimos viendo cuáles son las funciones que hace operaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo necesito para poder hacer la función de operaciones? Los inputs, los outputs, ¿cierto? Hablamos sobre la productividad y empezamos a ver todo lo que tiene que ver con la mirada estratégica de la organización a través de la cadena de valor o cadena de suministro, ¿cierto? Identificamos las distintas etapas que tiene una empresa, cuáles son las características de cada eslabón de la cadena de suministro, y vimos también temas más específicos que era necesario poder tener los conocimientos para poder entrar a los planes de control y planificación de la producción. Y que fueron específicamente dos temas que son muy importantes en operaciones. El primero tiene que ver, obviamente, con todo lo que tiene que ver con cadena de suministro, abastecimiento, producción, distribución, y los otros temas tienen que ver con la gestión eficiente de los inventarios y hacer buenos pronósticos de la demanda, que son fundamentales para poder hacer una planificación de la producción. Ya sabemos la importancia que tienen los inventarios en nuestra cadena de suministro. Entonces sabemos de que una gestión eficiente de la cadena de suministro se mide a través de los inventarios, de cómo nosotros vamos a administrar nuestros inventarios. Esto aprendimos dos decisiones que son muy importantes al momento de gestionar los inventarios. Es el cuánto pedir y cuándo pedir. Porque eso nos va a determinar los inventarios que voy a tener en bodega, dado los distintos planes de producción que hemos revisado, ¿cierto? Nos dio el sustento para entender la importancia de los inventarios, cuánto inventario tengo que tener a través del inventario de seguridad, y también conceptos de inventarios como por ejemplo los inventarios de previsión, que son muy importantes al momento de definir estrategias de planificación agregada. Por otro lado, también avanzamos en todo lo que tiene que ver con los distintos métodos para hacer pronósticos de la demanda, tanto los métodos cualitativos como los métodos cuantitativos, que dentro de los métodos cuantitativos revisamos dos. El primer grupo de modelos tiene que ver con los modelos de series de tiempo, donde yo tengo datos históricos y voy a generar distintos modelos en base a la historia que yo tengo sobre ventas, ¿cierto? Productos, cantidades. Y por otro lado, vimos también los métodos causales, ¿cierto? Que dependen de otras variables, como por ejemplo la regresión lineal. Y aprendimos a identificar qué modelo yo debiese utilizar, dado un set de datos que yo tengo, a través de las distintas medidas de error. ¿Por qué revisamos estos conceptos? Porque esos conceptos son los que están detrás de todos los planes de planificación y control de la producción. El primer plan que vimos es un plan a largo plazo, con un horizonte de tiempo de un año y medio generalmente, y ese plan se llama planificación agregada, donde aprendimos que los pronósticos para este plan en particular tienen que ser a través de familias de productos, no hacer una planificación por cada producto en particular que yo tenga, sino que los tengo que agrupar por familias de productos, o bien puedo identificar una variable equivalente que me sirva para poder estimar cuál va a ser la cifra global que voy a necesitar, en términos de recursos obviamente, para poder ejecutar toda la planificación que yo tengo, dado un horizonte de tiempo. Esa cifra global es lo que finalmente nosotros tenemos que ejecutar, que sería el presupuesto de operaciones. Y para poder identificar y calcular esta cifra global,
a través de una unidad equivalente o familias de productos, identificamos que existen dos opciones como yo podría hacerlo. La primera opción es la que se llama las opciones de capacidad, donde voy ajustando a la capacidad instalada que tengo en mi organización para poder cumplir con la proyección que tengo en el horizonte de tiempo. No voy a hacer ninguna gestión sobre la demanda, sino que hago ajustes a la capacidad para poder cumplir las expectativas que tenemos, ¿cierto?, sobre esta cifra global o el presupuesto de operaciones que tenemos que construir. Dado que voy a trabajar con las opciones de capacidad, revisamos tres estrategias que uno podría evaluar. La primera tiene que ver con la estrategia de seguimiento de la demanda, donde trato de coincidir la tasa de demanda con la tasa de producción. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuevas contrataciones o desvinculaciones. El objetivo es poder producir exactamente lo mismo que me están demandando. Esa estrategia se llama seguimiento de la demanda. Estamos haciendo un pequeño recordatorio para poder entrar al plan que vamos a realizar el día de hoy. Luego vimos una estrategia que se llama la estrategia de nivel de utilización, donde yo defino un nivel fijo de producción y ahí es donde viene lo que comentamos hace poquito rato, el inventario de previsión, donde voy a generar inventario cuando tenga un decremento en la demanda y la producción esté sobre esta demanda, entonces acumulo estos inventarios que me van a servir cuando la demanda aumente, ¿cierto?, sobre mi tasa de producción, y este inventario yo lo utilizo para poder suplir esta demanda que no la voy a poder cumplir dado que tengo un nivel fijo de producción. Por eso yo acumulo los inventarios y luego los utilizo en estos incrementos de la demanda. Ese inventario o ese tipo de inventario se llama inventario de previsión. ¿Ya? Recuerden, no deben confundirse con el inventario de seguridad, que es otro el objetivo. Y también existen empresas que pueden hacer una mezcla de ambas estrategias, tanto seguimiento, nivel de utilización o, ¿cierto?, esta que se llama mixta, que es un mix, ¿cierto?, dado el nombre, de estas dos estrategias que ustedes ya han revisado. El siguiente plan, dentro de todos estos planes de planificación y control de la producción, ¿ya?, donde ya estamos entrando en tierra derecha de cómo se planifica la producción, tiene que ver con el plan maestro de la producción. Este plan maestro de la producción es un plan que tiene un horizonte de tiempo más acotado, estamos hablando de alrededor de meses o semanas, y en este plan lo que se hace es desagregar el plan anterior, planificación agregada, desagrego estas familias de productos y ahora hago una planificación por cada uno de los productos que yo quiera planificar, ¿ya? Y para eso, ¿cierto?, vimos la importancia que tiene el inventario proyectado, porque el inventario proyectado es quien finalmente nos va a ir indicando cuándo tengo que tener la cantidad disponible y cuándo voy a generar órdenes de trabajo para que operaciones pueda disponer de estas cantidades en las semanas que se requiera. La suma de todos los productos, ¿ya?, de todos los planes maestros de producción, tiene que ser igual a la cifra global que identificamos en la planificación agregada. Y en el día de hoy ya vamos a entrar en un nuevo plan que se llama planificación de requerimientos materiales, que es un plan más a corto plazo, pero que se preocupa principalmente de tener disponible todo lo que es necesario para poder generar, elaborar, procesar, ¿cierto?, o ensamblar los productos que finalmente van a ser los productos terminados que vamos a vender a nuestros clientes, ¿ya? Entonces, el MRP va a ser un plan
que se ejecuta a continuación del plan maestro en la producción, ¿ya? Y vamos a ver cuál es el objetivo de ejecutar este plan, que va a estar directamente relacionado con el primer eslabón de la cadena de suministro, que tiene que ver con el área de abastecimientos o compras. Bien, como resumen, ¿cierto? Ya está todo prácticamente dicho. Cuando nosotros hacemos una planificación estratégica, ¿cierto? Definimos cuáles van a ser mis objetivos estratégicos, tengo que tener en consideración el plan de marketing o plan de negocios que vamos a considerar. Y ya sabemos que el plan de marketing o el plan de negocio tiene que tener varios inputs que son necesarios, como por ejemplo la capacidad, los pedidos, los pronósticos, promociones u otras consideraciones del mercado. Teniendo el plan de negocios o el plan de marketing definido, ejecutamos ahora los distintos planes para poder llevar a cabo la planificación estratégica y cumplir los objetivos estratégicos que acabamos de definir, tanto estratégicos, tácticos y operacionales, obviamente. Entonces, partimos con planificación agregada, donde siempre tenemos que tener en consideración cuál es la capacidad instalada que yo tengo en mi empresa y que me va a permitir poder ejecutar el plan. Si es que no tengo la capacidad instalada, ya sabemos que existe la opción de ampliar esta capacidad. Se puede hacer, ¿cierto? Pero necesitamos mucha inversión, tiempo para que esté todo puesto en marcha. Si es que no tengo estos recursos, lo que hacemos es adaptarnos a la capacidad a través de las distintas estrategias que ustedes ya conocen. Seguimos bajando, ¿cierto? Y llegamos al plan maestro de la producción, donde estamos desagregando este plan y estamos haciendo una planificación a más corto plazo de cada uno de los productos. ¿Por qué es tan importante el plan maestro de la producción? Porque el plan maestro de la producción va a ser el enlace entre los planes a largo plazo, planificación agregada, y los planes a corto plazo, MRP, ¿cierto? Porque el MRP va a ser va a considerar este plan maestro de la producción como uno de los inputs, ¿ah? Ojo, uno de los inputs que utiliza este plan para ejecutar las distintas tareas que tiene como objetivo. Por lo tanto, ¿cuáles son las características de este plan maestro de este MRP, Planificación de Requerimientos Materiales? Se utiliza para productos dependientes. Fíjense en esta sutileza, ¿no? Es muy distinto al plan planificación agregada o plan maestro de la producción que hacíamos los planes en base a los productos independientes, ya están los productos terminados, ¿ya? En cambio, el MRP se preocupa de los productos dependientes, es decir, de todas las partes o componentes intermedios que van a formar finalmente el producto terminado. Se dice que cuando uno ejecuta un MRP, lo que hace es una planificación hacia atrás para poder identificar cuáles van a ser las semanas o meses que yo me voy a demorar en tener ok el producto terminado. Entonces, el plan maestro nos dice, en tal fecha yo tengo que tener los productos. Entonces, desde esa fecha planificamos hacia atrás para poder ver en qué fecha tengo que comprar el componente 1, el componente 2, la materia prima 1, la materia prima 2, etc. De modo de que el área de compras esté totalmente coordinado con operaciones para que le tengan disponible en la bodega de materias primas todo lo necesario para poder ejecutar y tener finalmente el producto terminado en tiempo y forma, dado los pedidos que tenemos de nuestros clientes. Entonces, este sistema se le conoce como un sistema push. ¿Qué significa un sistema push? Que va a depender de la demanda final del producto terminado. Si me piden 100, yo voy a hacer una planificación dado la demanda final que yo tenga, ¿ya? Va a depender finalmente, ¿cierto?, de esta demanda
que yo tengo que va a gatillar, ¿cierto?, toda la planificación de las partes y componentes que van a formar parte de este producto final. Existe un programa maestro, dice, que guía las órdenes de compra de materia prima y producción de componentes. Esas van a ser finalmente las salidas que va a tener el sistema. Nos va a indicar órdenes de trabajo para el área de producción, para ensamblaje de algunas piezas, por ejemplo, o también va a generar órdenes de compra para los distintos proveedores que necesiten, ¿cierto?, que nosotros necesitemos para que ellos nos envíen las materias primas o los insumos necesarios para poder ejecutar este plan. Por ejemplo, para contar con 10 refrigeradores en la semana 8, ¿ya?, que eso es lo que nos decía el plan maestro de la producción, se necesitan 100 motores en la semana 6 y 100 componentes en la semana 5. Si es que yo no cumplo esta planificación, dado los tiempos de espera que tienen los proveedores y o el área de operaciones, si es que yo no hago esta planificación, probablemente no voy a alcanzar a llegar con el producto en la semana 8. ¿Ya? Entonces, por eso es que es indispensable que esta planificación se cumpla, dado de que el plan maestro nos indica las fechas y las magnitudes que nos comprometimos de cara a la planificación que tenemos de ventas. ¿Ya? Entonces, generalmente las entregas y compras que nosotros vamos a hacer a nuestros proveedores, ¿cierto?, se realizan por lotes. Se requieren 40 unidades en la semana 3, 30 unidades en la semana 4 y 30 en la semana 5, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿cierto?, en este plan? ¿Y qué tenemos que considerar? Consideramos los costos de producción, incluyendo los costos fijos, los costos de inventario, la capacidad, ¿cierto?, considerar la producción de otros productos, y para las compras ver la relación con el proveedor y el transporte. ¿Por qué es importante también acá, y hago mención nuevamente a la capacidad? Porque la empresa puede estar planificada para usar la línea de producción en distintos productos. Entonces, si no cumplimos bien la planificación, no voy a poder utilizar la línea dada que va a estar ocupada en otros productos, que va a generar retrasos y finalmente no vamos a poder cumplir con los pedidos de nuestros clientes. Algunas características que tenemos que conocer de este sistema. El MRP es un sistema de cálculo, ¿ya? Es un sistema que a nosotros nos va a ayudar para poder determinar cuándo tengo que pedir al área de compras que ejecute las distintas órdenes de compra con los proveedores. Nos va a ayudar también para tomar decisiones respecto a los tiempos, al acomodo de la línea de producción, ¿ya? Y este, como es un sistema de cálculo, dependiendo de la robustez que uno esté buscando, puede ser que sea un sistema manual o que sea también un sistema computacional. Si a usted le interesa seguir investigando sobre estos temas, existe un sistema más robusto que se llama MRP2, ¿ya?, que es básicamente un RP de producción, ¿ya? Así que si a alguien le interesa seguir abordando estos temas, ahí tienen un buen dato que puedan ustedes investigar. El MRP dice, calcula primero qué materiales se necesitan y luego determinar cuándo se necesitarán y en qué cantidad. Lo importante es tener las materias primas, insumos, equipos, componentes, lo que necesitemos para poder tener finalmente el producto terminado en las fechas que los requiramos para que estén disponibles en la fecha. Ese es el objetivo principal del MRP. Determina cuándo solicitar la compra de materiales a proveedores y cuánta cantidad. ¿Ah? Como se dan cuenta, genera distintos reportes de salida. El MRP determina cuándo solicitar la fabricación o ensamble de las partes requeridas y cuánta cantidad. ¿Ya?
Entonces, las salidas que está teniendo el sistema son, por un lado, las órdenes de compras para los proveedores y las órdenes de trabajo para el área de producción cuando tienen que hacer algún ensamble, por ejemplo. Genera informes con los planes de uso de los materiales para ver si estamos siendo eficientes en el uso de materiales, ¿cierto? Para ver si tenemos que ajustar la compra, si estamos bien en los pedidos que estamos haciendo, ¿cierto? Que existen ojalá los menos desperdicios posibles. Genera órdenes de trabajo, ya lo vimos, ¿cierto? Como las órdenes de fabricación o ensamblaje para los centros productivos pertinentes, y también genera las órdenes de compra de cara a nuestros proveedores. ¿Cuál es el objetivo finalmente que estamos buscando? Bueno, el objetivo que estamos buscando tiene que ver con tener todo lo necesario en el momento de producir. Porque si nos falta algo, ¿cierto? Todo se nos cae, todo el proceso. Por ejemplo, si es que seguimos el ejemplo de los refrigeradores y sabíamos que la semana 6 necesito los motores, pero no hice una buena planificación y finalmente los motores van a llegar en la semana 7, ya perdí una semana y no voy a poder tener los 100 refrigeradores en la semana 8, sino que me voy a tener que correr una semana o dos, ¿cierto? Dependiendo de los tiempos que estemos manejando. Entonces, por eso es importante ser rigurosos en esta planificación para que podamos cumplir la planificación del plan maestro, ¿ya? Porque un input que utiliza el MRP, como les indicaba, es lo que se genera a través del plan maestro de la producción. Otro objetivo que tiene el MRP es no anticipar compras, con lo cual se ahorra capital y costo de inventario. No es necesario hacer las compras tan anticipadas, ¿cierto? Porque va a ser plata inmovilizada, dinero que se va devaluando, ¿cierto? Y que además pueden sufrir robos, mermas, daños los productos. Y solamente lo que hacemos con el MRP es comprar cuando yo lo requiera y no tener, ¿cierto?, todos los productos en bodega que finalmente están ahí devaluándose. Entonces, eso también es un objetivo que busca el MRP, optimizar el uso del capital a través de la compra y tener el menor stock o inventario posible. Y también, ¿cierto?, el último objetivo es cumplir el plan predefinido y obviamente, y lo más importante acá que tiene mucho que ver con el servicio al cliente, es no defraudar a los clientes, no perder ventas, ¿cierto? Tratar de cumplir en la mayor cantidad posible los pedidos, ¿cierto? Ya lo vimos cómo funciona con el nivel de servicio. Por eso, uno define qué nivel de servicio va a necesitar para poder tener el stock de seguridad y poder cumplir. Pero si la planificación que viene antes de definir el nivel de servicio no se cumple porque no somos rigurosos en la planificación, no nos va a servir nada haber definido el nivel de servicio porque de todas maneras no vamos a poder cumplir con los pedidos de nuestros clientes, ¿ya? Y eso es una de las partes más importantes al momento de trabajar en operaciones. No defraudar al cliente, tener un excelente servicio al cliente, un servicio postventa, ¿ya? Para poder mantener y fidelizar a estos clientes que son los que finalmente nos van a dar la rentabilidad. Bueno, esto ya lo vimos. Voy acá. Obviamente esta presentación ustedes la tienen, ahí la pueden revisar con mayor detalle. El MRP, entonces, ya entrando en tierra derecha, ¿cuáles son los componentes que tiene un MRP? El MRP está compuesto por tres componentes. Tres componentes. El primero tiene que ver con el plan maestro de la producción. Ese es el primer input que va a tomar este MRP. El segundo tiene que ver con lo que se llama la lista de materiales o cómo están compuestos estos productos, ¿ya? Y la lista de materiales es fundamental porque eso nos va a decir cómo está compuesto el producto, cuáles son las partes que tiene el producto y cómo se ensamblan estos productos a través de esta lista de materiales, que esa va a ser, le adelanto, la tarea que ustedes van a tener que hacer
terminando esta sesión. Construir una lista de materiales de un producto que ustedes seleccionen. Y del tercer input que vamos a utilizar es lo que se llama el registro de inventarios, donde vamos a solicitar toda la información complementaria que nos sirva para tomar decisiones. Cantidad disponible, los costos, ¿cierto? Si tengo recepciones programadas, no tengo, tengo pedidos, no tengo pedidos, etc. Toda esa información viene del registro de inventarios. Y finalmente, el MRP va a tener algunas salidas, algunos outputs. ¿Cuáles van a ser? La orden de trabajo para producción, el plan de uso de materiales, ¿cierto? Para ver que seamos eficientes en el uso del material, y finalmente las órdenes de compra a nuestros proveedores. Analicemos cada uno de ellos entonces. Conversemos un poquito sobre las características que tiene cada uno de estos componentes. El primero, el plan maestro de la producción, o programa maestro de la producción, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Ya lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Ya vimos cómo se construía un plan maestro de la producción, y cuál es el objetivo. Conduce al proceso completo de la planeación de materiales. Si no tengo el plan maestro de la producción, no voy a poder ejecutar el MRP. ¿Ya? Por eso es la importancia de haber hecho un buen plan maestro de la producción. La lista de materiales, que es el otro input, ¿cierto? Es el listado detallado de todos los materiales y partes necesarias para la confección de estos productos finales. Me va a indicar qué se tiene que ensamblar primero, o qué material tengo que comprar primero antes de. ¿Ya? Eso nos va a indicar la lista de materiales, que es fundamental para poder hacer esta planificación hacia atrás, como les contaba, para poder determinar cuál es la fecha finalmente que nosotros nos vamos a demorar para poder entregar este producto terminado. El registro de inventarios, ¿ya?, también es fundamental porque nos va a entregar información adicional y que es indispensable poder conocerla. ¿Qué información? Bueno, datos básicos, como por ejemplo el costo estándar, cuántos hay de cada parte, qué órdenes están pendientes, y también, ¿cierto?, las demandas históricas. Y, obviamente, al igual que todos los planes, siempre debemos validar primero la planeación de la capacidad. ¿Para qué? Para ver si finalmente el programa maestro tiene validez. Como lo vimos en la clase pasada, si es que la capacidad instalada no me permite ejecutar el plan maestro, yo lo tengo que actualizar, ¿cierto? Y que finalmente el gerente de operaciones nos valide el plan, que finalmente considera todas estas variables para que el plan sea aprobado y tenga validez en el plan que estamos conversando ahora, el MRP. Y la orden de compra, ¿cierto? Que la función de compras es fuertemente reforzada por el uso del sistema MRP. ¿Por qué? Porque si nosotros no le entregamos la planificación de compras, ¿cómo el área de compras va a saber qué es lo que tiene que comprar y a quién tiene que comprar? Entonces, esto es lo que a ellos les va a indicar el proceso de compras que tienen que hacer. Por eso, el output que sale del MRP recae directamente en el área de compras, que son los encargados de contactar a los proveedores, definir los tiempos de entrega, para poder tener a disposición todos los productos, materias, partes que vamos a utilizar para poder, ¿cierto?, elaborar nuestro producto terminado. Este es un esquema que utiliza el MRP. Ustedes también lo pueden hacer como una carta Gantt, si gustan, ¿cierto? Lo importante de este esquema que debiésemos construir es que nos tenemos que fijar en la lista de materiales que tiene el producto para poder determinar cuándo es la fecha que yo necesito empezar con este producto.
dado este esquema que está acá, y el producto A, que es el producto final, se demora 8 semanas en tenerlo disponible. Entonces, por eso es la importancia de hacer la planificación hacia atrás, porque cada parte es fundamental para poder ensamblar cada una de las partes y tener disponible el producto en su tiempo. Cada componente o cada tarea tiene sus tiempos de espera. Entonces, por eso tenemos que ejecutar bien este esquema para poder tener claridad de cuánto me voy a demorar para poder tener disponibles los productos. Este ejemplo, suponiendo de que es el ejemplo de los refrigeradores, ¿ya? Que sería el producto A, eso quiere decir de que las primeras compras o los primeros componentes que yo tengo que tener a disposición tienen que empezar a comprarse con 8 semanas de anticipación para que estén disponibles en la fecha que decía el plan maestro. Y estas distintas separaciones, ¿cierto? Va a depender de cómo esté estructurada la lista de materiales y los tiempos de espera que tenga cada uno de los componentes, ¿ya? Por ejemplo, si analizamos el producto B, que tiene un tiempo de espera de 2 semanas, ¿cierto? Pero no lo puedo ejecutar si es que no tengo realizadas las tareas D y E, que según el esquema que lo está diciendo acá, tienen que estar completas para poder iniciar D. Y luego tiene que tener B y C tienen que estar listas para poder ensamblar A. Y C, por su parte, tiene que tener E y F terminadas, ¿cierto? Y a su vez F tiene que tener G y D terminadas para que el proceso fluya. Entonces, como se dan cuenta, tenemos que hacer este esquema para poder identificar qué semanas o cuántas semanas voy a ocupar para poder tener disponible los 100 refrigeradores, por ejemplo, en la semana 8. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Van bien? ¿Me van siguiendo? Si no hay dudas, asumo que sí, ¿cierto? Si alguien tiene que hacerme un comentario, me interrumpe, no hay problema, o me escribe por el chat y resolvemos cualquier tipo de duda que tenga. ¿Cuál es la estructura entonces que va a tener el MRP? El MRP, ¿cierto? Ya sabemos que son 3 inputs. Ya sabemos que son 3 inputs. ¿Cuáles son estos inputs? Bueno, plan maestro de la producción, como primero, lista de materiales, segundo, y registro de inventarios como tercero. ¿Cierto? Que el registro de inventario nos va a entregar información sobre las compras, información sobre los inventarios, información sobre los tiempos de espera. ¿Qué es lo que saca como reporte el MRP? ¿Ya? Como les dije, va a depender del nivel de digitalización que tenga la empresa o la robustez que tengan como el MRP, va a generar reportes automáticos o reportes manuales, ¿cierto? Obviamente va a depender de cómo esté organizada cada organización a través de este sistema de planificación. Entonces, supongamos que esté automatizado el sistema, las salidas principales que va a tener el sistema MRP van a ser órdenes de trabajo para operaciones, órdenes de compra para los proveedores y el plan de uso de los materiales, ¿no? Pueden existir muchos reportes más, obviamente, pero esos 3 son los más importantes que todo MRP debiese considerar. Comencemos analizando el primero, lista de materiales, ¿ya? ¿Por qué? Más bien el segundo, ¿cierto? Porque el primero es el plan maestro de la producción, pero ese ya lo revisamos la clase anterior. Entonces vamos primero con este segundo input que tiene que ver con la lista de materiales, o BOM, ¿cierto? Por su sigla en inglés. ¿Qué es la lista de materiales? La lista de materiales finalmente va a ser el registro de todos los componentes de un artículo, las relaciones padre-componentes
y las cantidades de uso derivadas de los diseños de ingeniería y de los procesos. Este es un ejemplo de una lista de materiales. ¿Qué producto estamos analizando? Bueno, estamos analizando el producto A, que se llama una silla con respaldo tipo escalera. ¿Ya? Entonces, acá me está indicando los distintos componentes que tiene la silla con respaldo tipo escalera. Tiene 2 patas traseras, tiene patas delanteras, tiene 4 soportes de patas, tiene 4 tablitas de respaldo, tiene un cojín, ¿cierto? Y tiene 4 tablas de bastidor para el asiento. Entonces yo desarmo este producto, ¿cierto? Y veo cada uno de los componentes, esos son. Entonces, ¿cuál es la pega de operaciones? Bueno, es saber cómo tengo que ensamblar todos estos componentes para que finalmente tenga la silla en el tiempo que corresponda. ¿Ya? Entonces, si hacemos un detalle de los componentes que tiene esta silla, nos damos cuenta de que tenemos por un lado la actividad B, que es la subunidad de respaldo, ¿cierto? Que para que esté ok este subunidad del tipo respaldo, tenemos que ensamblar primero las patas traseras y las tablillas de respaldo, para poder después tener ok esas dos tareas y tener disponible la subunidad de respaldo tipo escalera. Otra línea de trabajo va a tener que ver con todo lo que tiene que ver con la subunidad de asiento, ¿cierto? Y para poder tener lista esta parte del asiento, se tienen que ejecutar unas tareas previas, que son los bastidores de asiento, ensamblar el cojín, ¿cierto? Y cuando estoy hablando del bastidor del asiento, también tiene que ver de que las tablitas para el bastidor del asiento también tienen que estar disponibles, ¿cierto? Todas las tareas para poder tener disponible la subunidad de asiento. Y así después vienen las patas delanteras y los soportes de las patas. Entonces la lista de materiales nos va a indicar cómo está dividido el producto, ¿cierto? Cuáles son las tareas que se ejecutan primero, cuáles se ejecutan después, y los tiempos que requiere cada una de ellas. ¿Ya? Entre paréntesis, por ejemplo, aparecen las cantidades que se necesitan de cada producto, ¿cierto? Que necesito ensamblar para que finalmente tengamos este producto terminado. ¿Ya? Esa es la lista de materiales. Es tener el producto, ¿cierto? Saber en qué orden se ensamblan estos productos y distinta información respecto a los tiempos de espera podría ser y la cantidad de recursos que necesito de cada subunidad para poder tener el producto terminado en un 100%. Vamos ahora con el tercer input que tiene que ver con el registro de inventario. ¿Ya? 1, plan maestro de la producción. 2, lista de materiales. Y 3, registro de inventarios. Los registros de inventario entonces van a ser el tercer insumo necesario para el MRP. Y corresponde, dice, a un registro que muestra la política relativa al tamaño del lote del elemento. Acá nos va a dar información información que le vamos a decir de qué lote necesito comprar, si es que las unidades son compradas, o en qué lote me debiese fabricar operaciones si son órdenes de trabajo. ¿Ya? Y también nos va a entregar información por etapas, que se llama. ¿Y cuáles son las informaciones que vamos a necesitar? Primero, van a ser los requerimientos brutos que vamos a necesitar. Y los requerimientos brutos van a ser lo que viene del plan maestro de la producción. La salida del plan maestro de producción, que sería, ¿cierto?, la cantidad que uno pidió a operaciones, ¿cierto?, que se llama inicio del MPS, va a corresponder a los requerimientos brutos. ¿Ya? La salida del plan maestro de la producción, en la última fila, ¿cierto?,
antes de la TP, obviamente, en la penúltima fila, mejor dicho, ya, en la penúltima fila, que se llama inicio en MPS, eso va a ser los datos que voy a tomar y los voy a colocar acá como requerimientos brutos, ¿ya? Vamos a tener también recepciones programadas, vamos a tener el inventario disponible proyectado, que vamos a aprender a calcularlo para poder ir tomando las decisiones, las recepciones planeadas y las emisiones planeadas de pedido. Esta finalmente va a ser la estructura que va a tener el MRP que vamos a construir a continuación. Los requerimientos brutos, ¿qué van a ser? Son la demanda total derivada de todos los planes de producción de elementos padres, productos terminados, ¿ya? Productos terminados. Y esos productos terminados, ¿cierto? La salida que viene del plan maestro de la producción, lo vamos a considerar como los requerimientos brutos. Las recepciones programadas, que también es algo que se considera dentro de esta ejecución del plan, tiene que ver con los pedidos que ya se colocaron, pero que todavía no se han completado. Ya se pidió ese tipo, esa parte de la producción, pero que todavía no está terminado. Le falta todavía, pero ya se considera como un pedido colocado. Y el inventario disponible proyectado, al igual que el cálculo del plan maestro de la producción, nos va a indicar, ¿cierto?, cuánto tengo disponible y vamos a ir contrastándolo contra los requerimientos brutos para poder tomar la decisión de cuándo tengo que hacer un pedido y cuándo va a tener que hacer el pedido original para que esté disponible esa fecha, para poder tener no faltantes. ¿Ah? Si se acuerdan del plan maestro de la producción, conversamos de que no podían existir valores negativos. No puedo tener faltantes porque si no, no voy a cumplir con los clientes. Acá vamos a utilizar la misma lógica, ¿ya? Cuando existan valores negativos, quiere decir de que yo tengo que hacer el pedido para que el inventario proyectado finalmente sea un número positivo y no tener faltantes. ¿Cómo entonces se calcula el inventario proyectado? ¿Cierto? El inventario proyectado en la semana T va a ser igual al inventario disponible al final de la semana T-1, la anterior, más, y acá fíjense cómo viene la fórmula, más las recepciones programadas o las recepciones planeadas en la semana T, menos los requerimientos brutos que vamos a tener en la semana T. ¿Ya? Veamos un ejemplo, entonces. Veamos un ejemplo. Y luego ya desarrollamos un ejemplo, ¿cierto?, desde cero para que veamos cómo se realiza a través de una planilla Excel. Tenemos entonces, vamos a analizar el elemento C, la subunidad asiento. ¿Cuál es la subunidad asiento? Me voy a ir más atrás, ¿cierto? Vamos a analizar toda esta rama, la subunidad asiento, que tiene que ver el bastidor del asiento, el cojín y las tablas del bastidor. ¿Ya? Esa línea vamos a analizar. Entonces, hacemos el MRP para el componente C, en este caso, la subunidad asiento, donde el registro de inventarios nos entrega la siguiente información. Nos entrega el tamaño del lote, que va a ser de 230 unidades y tiene un tiempo de espera de 2 semanas, ¿cierto? Y nos entrega que existe un inventario disponible proyectado de 37 unidades. Entonces, al igual que el plan maestro de la producción, el paso número 1 tiene que ver con identificar el inventario disponible proyectado, calcular este inventario disponible, ¿ya? Que finalmente va a ser el que nos va a ayudar a tomar la decisión. Entonces, el primer inventario disponible proyectado la semana 1 va a ser igual a
37, que es lo que venía la semana anterior, 37 más recepciones programadas o planeadas, en este caso programadas 230, 37 más 230, menos los requerimientos brutos. En este caso los requerimientos brutos son 150. Por lo tanto, el inventario disponible proyectado a la semana 1 es de 117. Avanzamos a la semana 2, no tengo recepciones programadas, ni planeadas, ni tampoco requerimientos brutos, al igual que la semana 3, por lo tanto, el inventario disponible proyectado sigue siendo 117 para la semana 2 y para la semana 3. ¿Qué pasa ahora en la semana 4? ¿Qué pasa en la semana 4? Va a ser 117, que es el inventario disponible proyectado, más las recepciones programadas o planeadas, no tengo, 0, menos los requerimientos brutos. Por lo tanto, el saldo que vamos a tener de inventario disponible proyectado es negativo. Y eso no puede ser, ¿cierto? No podemos tener valores negativos. Entonces, si seguimos haciendo y calculando el inventario disponible proyectado para la siguiente semana, nos vamos a dar cuenta que la semana 5 aumenta, se mantiene en 3, la semana 6 aumenta a 153, la semana 7 a menos 273 y en la semana 8 a menos 273. Entonces, si nosotros no nos anticipamos a esta información que tenemos disponible, a la semana 8 me van a faltar menos 273 unidades y no voy a poder cumplir con el pedido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que hacemos ahora es identificar las recepciones planeadas y las emisiones planeadas de pedido. ¿Qué va a hacer entonces las recepciones planeadas? ¿Qué es lo que hace? ¿Cierto? ¿Cuál es la función que tiene? Son los pedidos que todavía no se entregan a la planta de producción o al proveedor. Por eso se llama planeadas, están en planificación. ¿Ya? No se debe confundir con las recepciones programadas, que son pedidos ya colocados, ¿cierto? Pero que aún no están terminados. ¿Ya? Son conceptos distintos. Las recepciones planeadas, ¿cierto? Se encuentran todavía en la etapa de planificación. Acá nosotros podemos determinar si, en qué semana voy a tener que tener las recepciones planeadas y en qué magnitud voy a tener que hacer estas recepciones planeadas. Por eso se dice que están en etapa de planificación. ¿Ya? Es decir, que aún pueden cambiar de una semana a otra. Si es que yo necesito hacer un ajuste, yo puedo hacerlo porque estamos en la parte de planificación y no podría, ¿cierto?, ajustarme a otra fecha si así lo requiero. Entonces, así las condiciones de la línea de producción así lo permiten. Dice, aún pueden cambiar de una semana a otra, mientras que las recepciones programadas ya no puedo hacer nada, porque son pedidos reales sobre los que ya se está actuando en la fábrica o el proveedor. ¿Ya? Y por otro lado tenemos las emisiones planeadas de pedidos, que nos va a indicar cuándo deberá expedirse un pedido por una cantidad específica de un elemento. Si yo defino cierta cantidad en las recepciones planeadas, las emisiones planeadas de pedido me va a indicar cuándo tengo que pedirle operaciones en ensamblaje o a los proveedores la orden de compra y considerando el tiempo de espera que se demoran para poder tener en la semana correspondiente estas recepciones planeadas. Como se pueden dar cuenta, es la lógica muy parecida a el plan maestro de la producción. Cambian solamente los nombres, ¿cierto? Pero la lógica sigue siendo la misma que ustedes ya conocen sobre el plan maestro de la producción. Entonces, veamos entonces cómo se debiese resolver este ejemplo. Estábamos acá en la semana 4 que sabíamos que eso no puede ser y no podemos tener valores negativos, ¿cierto? Porque si no, se traducen en faltantes. Entonces, ¿qué es lo que debiésemos hacer? Debiésemos planificar estas recepciones planeadas para la semana 4 para que el inventario disponible proyectado sea positivo y tengamos cantidades disponibles
en esa semana y que no existan faltantes. Como el registro de inventario nos decía que tenía un tiempo de espera de 2 semanas, entonces las emisiones planeadas de pedido se hacen con 2 semanas de anticipación, que son las semanas que se demora, si es producto comprado, el proveedor, o si es una parte de ensamblaje, operaciones, que se van a demorar, ¿cierto?, estas 2 semanas para poder tener este lote de 230 unidades en la semana 4. Seguimos avanzando y calculamos nuevamente el inventario disponible proyectado. En la semana 5 se mantiene en 227. En la semana 6 disminuye a 77, porque hay requerimiento bruto por 150. Y en la semana 7 tengo requerimiento bruto de 120. Entonces no me alcanza con el inventario disponible proyectado. Tengo que planificar una recepción planeada de 230, que es el lote, en esa semana, y como se demora 2 semanas, ¿cierto? En la semana 5 yo debiese hacer el pedido. Entonces lo que hicimos fue este MRP, el C. Entonces, a partir del C, dada la lista de materiales que tenemos que ejecutar el H y el I, tienen que estar listas para que se ejecute C, y además la J para que se pueda ejecutar H, tenemos que hacer un plan, un MRP, para cada una de los componentes. Entonces ya hicimos el del C. Veamos ahora cómo hacemos el de bastidores de asiento y el cojín de asiento, que serían el H y el I respectivamente. Fíjense ahora lo que pasa. Las emisiones planeadas de pedidos, que está en la semana 2 y en la semana 5, van a pasar ahora a ser los requerimientos brutos del bastidor de asiento y el cojín de asiento respectivamente. ¿Ya? Van a pasar a hacer eso. Entonces, como decía que necesito 230 unidades para la semana 2, coloco las 230 en la semana 2 y también en la semana 5, también la dejo en la semana 5, y fíjense acá que dice cantidad de uso 1. ¿Por qué dice cantidad de uso 1? Que sería ese 1 que está ahí entre paréntesis, que dice que necesito una unidad de cada uno para poder tener la subunidad de asiento. Por eso es cantidad de uso 1. Bueno, y el registro de inventario nos dice que el tamaño del lote son de 300 unidades, ¿cierto? Y se hacen, y tenemos un inventario proyectado de 40. Y hacemos el cálculo, ¿cierto? Calculamos el inventario disponible proyectado para la semana 1, 40, 110 para la semana 2, 110 para la semana 3, 110 para la semana 4, 180 para la semana 5, pero tengo que planificar una recepción planeada en esta semana, ¿cierto? Y tiene un tiempo de espera de una semana, por eso los 300 se debiesen empezar a fabricar, si es propio, interno, en la semana 4, o si es comprado, pedirle al proveedor con una semana de anticipación para que estén disponibles la semana 5, y así, ¿cierto?, con cada uno de los inventarios proyectados. Hicimos el MRP entonces para el bastidor del asiento, y ahora, ¿cierto?, pasamos al cojín del asiento. Con la misma lógica, definimos cuál es el tamaño del lote, 230, porque es lote por lote, es otra nomenclatura que se usa, pero quiere decir que viene de el lote anterior, ¿ya? 230, no tengo inventarios proyectados y ejecuto el MRP. Fíjense, si volvemos atrás a la lista de materiales, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Ejecutamos el C, ejecutamos el H y ejecutamos el I. ¿Cuál nos faltaría? Dependiendo la lista de materiales, nos falta la J, que se ejecuta, ¿cierto?, a partir de H. Pero fíjense que dice J. Necesito 4 tablas de bastidor para poder tener el bastidor del asiento completo, ¿cierto? Entonces, como las emisiones planeadas de pedidos
son de 300 en la semana 4, eso se pasaría como requerimiento bruto para el componente J, ¿cierto? Acá está, las emisiones planeadas pasan como requerimiento bruto, pero la cantidad de uso ahora es 4, porque necesito 4 tablas para poder tener el bastidor. Entonces, como eran 300, lo multiplico por 4, que son los 4, y por eso los requerimientos brutos acá en este caso son 1200. ¿Ya? Entonces ahí multiplicamos la cantidad de uso que nos vaya indicando la lista de materiales. Y del registro de inventario, ¿cierto? Viene el tamaño del lote, que va a ser de 1500 unidades, y el tiempo de espera de una semana y un inventario disponible de 200. Calculamos el inventario proyectado, que va a ser 200 semana 1, 200 en la semana 2, 200 en la semana 3, y en la semana 4, como necesito 1200, voy a tener faltantes, entonces hago un llamado, ¿cierto? Ejecuto un lote de 1500 con una semana de anticipación y el inventario proyectado me queda de 500. Como no tengo más requerimiento bruto, se mantiene 500 hasta la semana 8. Y así tenemos que ir construyendo los MRP dependiendo lo que nos vaya diciendo la lista de materiales. ¿Ya? Dudas, consulta hasta acá. ¿Me van No, siguiendo? profe. Sí, profe, todo claro. ¿El resto? ¿Todo bien? Todo Sí, bien, profe. profe. Ya. Vamos a pasar entonces ahora al ejemplo práctico, ¿ya? Y que lo vamos a desarrollar en conjunto, ¿cierto? A través de una planilla Excel que les traje. ¿Ya? ¿Cuál es el ejemplo entonces? ¿Cuál es el ejercicio que vamos a realizar? Dice lo siguiente. El plan maestro de producción del producto A requiere que el departamento de ensamblaje inicie el ensamblaje final de acuerdo con el siguiente programa, que viene del plan maestro de la producción, ¿cierto? Y nos dicen que son 100 unidades para la semana 2, 200 unidades para la semana 4, 120 unidades en la semana 6, 180 unidades en la semana 7 y 60 unidades en la semana 8. Ese es lo que venía, ¿cierto?, del primer input, la maestra de la producción, que nos dice, ¿cierto?, las cantidades y en qué semana se requiere. Bien. Luego nos dicen, prepare el plan de requerimientos de materiales de los elementos B, C y D para las 8 semanas siguientes. Entonces ahora tenemos que tener a mano el segundo input, el segundo insumo, que tiene que ver con la lista de materiales. Acá está. Entonces, esta es la lista de materiales que tiene el producto A. Tenemos el producto B, el C, y para tener disponible C, tiene que estar también el D. ¿Ya? Y con sus tiempos de espera, ¿cierto? Y las cantidades que requiero de cada uno de los componentes. Y luego, ¿cierto? El tercer insumo o input que tiene el MRP tiene que ver con los registros de inventario. ¿Ya? La información que viene de los registros de inventario es que la vamos a utilizar para poder ejecutar este MRP. ¿Ya? Y acá la información que viene del registro de inventario es la cantidad del lote, el tiempo de espera, si es que hay recepciones programadas y el inventario inicial para cada uno de los elementos, el elemento B, el elemento C y el elemento D. ¿Ya? Entonces ustedes tengan a mano la presentación porque les voy a ir pidiendo algunos datos para que me vayan ayudando en la ejecución del MRP. Entonces, ¿qué se nos pide? Se nos pide hacer el MRP para el elemento B, se nos pide hacer el MRP para el elemento C y se nos pide hacer el MRP
para el elemento D. Y esta es la estructura que tiene un MRP. Probablemente si ustedes ven los libros, a lo mejor va a tener otros nombres, pero la lógica debiese ser exactamente la misma o muy parecido entre de los distintos libros que ustedes puedan consultar. ¿Ya? Bien, vamos entonces. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar un Excel, ¿cierto?, que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Ya. Ya. Ahí ustedes deben estar viendo mi Excel. Ok. Y acá les dejé también la lista de materiales para que la vayamos viendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los requerimientos brutos que vienen del plan maestro de la producción. ¿Ya? Entonces, lo que nos indicó el ejercicio es el plan maestro de la producción del producto A. ¿Cierto? Entonces nos piden hacer el MRP para B, para C y para D. Entonces, ¿cuáles van a ser los requerimientos brutos que tenemos que considerar acá en cada una de las semanas? ¿Quién me ayuda con esos datos? ¿Qué colocamos acá? Siempre. Carolina me dice, ¿cuántos? ¿100? Sí. Vamos, muchachos, ayúdenme. No importa que se equivoquen, ¿sí? La idea es que podamos aprender, ¿ya? No tengan miedo de dar su opinión, ¿ya? Acá no hay ninguna pregunta mala, nada, al contrario, todos estamos aprendiendo, ¿ya? Nuevamente hago la pregunta. Estamos construyendo el MRP para D, ¿cierto? Y ya sabemos que el primer input que vamos a utilizar es la información que viene del plan maestro de la producción. Por lo tanto, ¿qué colocamos en los requerimientos brutos? En los requerimientos brutos, ¿cierto?, debiésemos colocar la información que viene del plan maestro de la producción. Eso debiésemos colocar. Entonces, ¿qué nos decían? Nos decían, si me acuerdo bien, decían que eran 100 unidades en la semana 2. ¿Y por qué 100? Y no 200. Porque necesito una unidad de B para poder tener A. Entonces, la cantidad de uso en este caso es 1. ¿Ya? Entonces nos decían 200 unidades en la semana 2, 200 unidades la semana 4. Después, ¿qué decía? No me acuerdo, 120. La semana 6. ¿Qué más? 180 en la semana 7. 180 en la semana 7. Y finalmente en la semana 8, ¿qué decía? 60. 60. Bien. Ya. Esa es la primera parte, ¿ya?, que viene del plan maestro de la producción. Segundo, tiene que ver con la lista de materiales, que la tenemos acá, disponible, ¿cierto? Acá Diego me pregunta, profesor, ¿podría repetir lo que dijo para la semana 2? Diego, acá lo que dije para la semana 2, dije que tenemos que colocar en los requerimientos brutos la información que viene del plan maestro de la producción.
según lo que leímos en el enunciado, ¿cierto? Nos decían de que nos dieron las cantidades que vienen del plan maestro de la producción para el elemento A, que estaría acá. Entonces, como esa información que viene de A, nosotros la tomamos y la tomamos como requerimientos brutos, colocamos, ¿cierto?, las cantidades que nos diga el plan maestro de la producción en las distintas semanas que también nos dijo el plan maestro de la producción. Y por eso serían 100 unidades en la semana 2, porque eso nos decía el plan maestro de la producción. 200 en la semana 4, porque eso nos decía el plan maestro de la producción. 120 en la semana 6, 180 en la semana 7 y 60 en la semana 8, que es la información que viene del plan maestro de la producción. ¿Vale? ¿Te quedó claro ahí, Diego? ¿De dónde vienen esos datos? Ya, bien. Tenemos entonces, por un lado, los requerimientos brutos. Súper bien. Segundo input, tiene que ver con la lista de materiales. La tenemos acá. Esto la tenemos a la vista. Sabemos cuál es lo que tenemos que trabajar. Y lo tercero, tiene que ver con la información que viene del registro de inventarios. ¿Ya? ¿Quién me ayuda con esa información? ¿Qué dice el registro de inventarios para el componente B? ¿Qué nos dice? ¿Qué información nos entrega? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí o no? ¿O voy a tener que preguntar? Profe, no hay. ¿No hay? ¿No hay nada? No hay recepciones programadas. Entonces acá lo que nos dice, ¿cierto? El registro de inventarios, si leemos lo que dice el ejercicio, nos dice que para el elemento B, la cantidad de lote son 250 unidades. Acá está, 250 unidades. Yo lo había puesto. Después nos dicen que tengo un inventario actual de 20 unidades. Perfecto, acá lo tenemos. Tengo el tiempo de espera de una semana. Y como bien dijo Carolina, ¿cierto? No hay ninguna recepción programada. Entonces lo dejamos ahí tal cual. Entonces, sacamos información del plan maestro, revisamos la lista de materiales y revisamos los registros de inventario. Súper bien. Entonces, lo que viene ahora es que tenemos que calcular el inventario proyectado. ¿Ya? Tenemos que calcular el inventario proyectado. ¿Cómo lo calculamos? Como el inventario actual, 20, más recepciones programadas o planeadas, en este caso 0, ¿cierto? Y menos los requerimientos brutos de esa semana. Por lo tanto, el inventario proyectado para la semana 1 es de 20 unidades. Avanzamos, ¿cierto? Y calculamos ahora el inventario proyectado para la semana 2. ¿Cómo va a ser? El inventario actual de la semana anterior, 20, más recepciones programadas o planeadas, no hay, ¿cierto? 0, y menos los requerimientos brutos de la semana 2. En este caso, la semana 2 es 100. Entonces tengo un inventario proyectado de menos 80. Sabemos que no pueden existir valores negativos porque si no, estaríamos con faltantes y no podemos tener faltantes porque si no, no voy a cumplir con los pedidos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos que emitir, ¿cierto?, una recepción planeada de ¿cuánto? De lo que nos dice el tamaño del lote, que es la información que venía del registro de inventario. Entonces acá, para que no tenga faltantes, yo tengo que planificar una recepción planeada de 250 unidades para la semana 2. Con eso, el inventario proyectado pasa a ser positivo, ¿cierto? Ahora son 170 unidades, y como tengo tiempo de espera de una semana, ¿cierto? Supongamos que son productos que tengo que comprar,
tengo que pedirle con una semana de anticipación al proveedor este lote de 250 unidades para que me la tenga disponible en la semana 2. ¿Ya? Entonces, las emisiones planeadas de pedido las tenemos que hacer en la semana 1. Avanzamos ahora a la semana 3. Como no tengo requerimientos brutos ni recepciones programadas, se mantiene, ¿cierto?, el inventario en 170. La semana 4. Madeleine, ¿cuánto va a ser el inventario proyectado a la semana 4? ¿Estás por ahí, Madeleine? No está la Madeleine, parece. Vicente, ¿cuánto va a ser el inventario proyectado para la semana 4? Profe, me tuve que desconectar de la clase un rato, por eso que me había perdido. Ya, vale. Michael, ¿cuánto sería, Michael? ¿El 50 deberían ser, ¿o no, profe? 50? ¿Por qué Sí, 50, Michael? A ver. porque supone que los, a ver, inventario disponible, en cero, recepciones programadas serían 200, y con lo que habían quedarían menos 30, así que habría que pedir un pedido de 250, y ahí quedarían los 50, la diferencia entre los 200 y los 250. Ya, perfecto. Veamos, a ver cómo lo construimos. Primero, ¿cierto? Calculamos el inventario proyectado para la semana 4. Serían los 170 más, no tengo recepciones planeadas ni tampoco programadas, menos los requerimientos brutos, menos 30. Por lo tanto, como tengo faltantes, tengo números negativos, tengo que hacer un pedido de 250 y lo hago con una semana de anticipación. Por lo tanto, el inventario proyectado, Michael, serían 220 unidades, ¿ya? No 50. ¿Entendiste por qué? Sí, ahora entiendo el porqué. Ya. Como no tengo requerimientos brutos, ni tampoco recepciones programadas en la semana 5, el inventario proyectado sigue siendo 220. Ya, Michael, ahora sí. ¿Cuánto va a ser el inventario proyectado para la semana 6? A ver. Leámoslo, a ver. 120. 120. Ahí quedarían 100. Querían 100, a ver. 220 más las recepciones planeadas menos los requerimientos brutos, quedarían 100. ¿Tenemos que hacer un pedido en este caso, no, Michael? No, en este caso no habría que hacer pedido porque todavía tenemos números positivos. Ya, súper bien. Avanzamos entonces, y ahora calculamos el inventario proyectado a la semana 7. Ya. ¿Quién ayuda a Michael ahora? ¿Quién me indica cuál es el valor del inventario proyectado? 70, profe. 70. Habría que pedir. Habría que pedir, ¿cierto? Muy bien, Seba. Entonces, acá lo que hacemos es, calculemos lo primero, los 100 más 0, no tengo, menos requerimientos brutos, tengo menos 80. Hago un pedido entonces de 250 y lo pido con una semana de anticipación. Por lo tanto, el inventario proyectado es de 170 unidades. ¿Ya? Y calculamos ahora el inventario proyectado para la semana 8, que sería los 170 más 0 menos 60, y me queda, ¿cierto?, en 110. Ok. Y con esto, ¿cierto?, ya acabamos de hacer el MRP para B.
Lo que tenemos que hacer ahora es hacer el MRP para C. Nos cambiamos de hoja. Vamos a C. Como C también viene, es un componente que de A, ¿cierto? Del elemento A, lo que dice del MPS de A, ¿cierto? Son los requerimientos brutos que tengo que considerar en C. Pero, fíjense lo que aparece acá. Aparece de, entre paréntesis, que yo necesito 2 unidades de C para tener una de A. Por lo tanto, la cantidad de uso que viene del plan maestro de la producción lo tengo que multiplicar por 2 porque necesito 2 unidades de C para tener A. ¿Vale? Entonces, volvemos a el plan maestro de la producción. ¿Qué nos dice? Nos dice de que tengo que tener 2 unidades, ¿cierto? Necesito, la cantidad de uso es 2 por la cantidad que venía del plan maestro de la producción. 100. Por lo tanto es 200. Después decían que eran 200 en la semana 4. 2 por 200. Después decía que eran 120 en la semana 6, parece que era. Más 2 por 120. Luego decían que eran 180 en la semana 7. 2 por 180. Y en la semana 8 son 60. 2 por 60. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la información que viene del plan maestro de la producción. Segundo, tenemos que ver la lista de materiales, que la tenemos, ¿cierto?, acá disponible. Y tiene un tiempo de espera de 2 semanas. Y lo tercero, tenemos que tomar información del registro de inventarios del elemento C. ¿Y qué nos dice? Nos dice que tengo que tener una política de pedido de 350 unidades, tengo un tiempo de espera de 2 semanas, no tengo inventario inicial, es 0, y además dice que hay unas recepciones programadas de 200 en la semana 1. 200. Ok. Y ahora ejecutamos el MRP. Calculamos el inventario proyectado. ¿Cómo va a ser? Inventario actual, 0, más recepciones programadas o planeadas, en este caso tengo recepciones planeadas, ¿cierto? Que serían más 200, programadas, perdón, menos los requerimientos brutos de la semana 1. Por lo tanto, el inventario proyectado me queda como 200. Avanzo y calculo el inventario proyectado para la semana 2. 200 más 0 menos los requerimientos brutos. Me queda un inventario proyectado de 0. Avanzo. Semana 3. Como no tengo recepciones programadas, ni planeadas, ni tampoco tengo requerimientos brutos, el inventario proyectado se mantiene en 0. ¿Qué pasa ahora en la semana 4? ¿Ah? ¿Qué pasa en la semana 4? 0 más no tengo recepciones programadas menos 400. Entonces el inventario proyectado en este caso son menos 400. Pero fíjense qué pasa con los lotes. ¿Qué pasa con los lotes? Porque la cantidad de lote en este caso es de 350 unidades. Si yo considero un lote de 350 unidades, ya supongamos que en la semana 4, vamos a pedir las 350 unidades, de todas maneras me va a faltar 50 unidades. Entonces, por eso acá viene lo que les decía, que uno puede ir acomodando y planificando en distintas fechas para que podamos tener disponible toda la cantidad necesaria y no tengamos faltante. Entonces, en este caso pueden haber 2 formas de resolverlo. Si es que el ejercicio en enunciado no nos dice que hay alguna
limitancia con el proveedor, si es que esto lo vamos a comprar a un proveedor, por ejemplo, y yo puedo pedir 2 lotes de 350, podría, ¿cierto?, planificar que voy a comprar 2 lotes al proveedor para la semana 4. Pero supongamos de que el proveedor tiene problemas de capacidad y solamente su capacidad máxima serían 350 unidades por semana. ¿Qué creen ustedes que es lo que debiésemos hacer si es que existe ese límite de producción dado por el proveedor? Tendría que pedir para la semana 1 350 y luego para la semana 4 350. Exacto. Pero no la semana 1, Michael, tiene que ser en la semana 3. La semana 3. En la semana 3 pedimos 350 y en la semana 4 pedimos los otros 350 si es que el proveedor nos hubiese dicho que tenemos problemas, ¿cierto? Y no nos puede cumplir el pedido. ¿Ya? Claro, pero ahí dice el tiempo de espera es 2 semanas. Igual eso limita un poco, ¿no? Si en 2 semanas, supongamos de que nos vamos a ir por el camino de que el proveedor no tiene problemas para cumplir el pedido y yo le puedo pedir 2 lotes. Tiene la capacidad para hacerlo. ¿Ya? Supongamos que es eso, porque no dice nada el ejercicio. Entonces acá yo debiese pedirle las 700 unidades y tiene un tiempo de espera de 2 semanas, por lo tanto yo le tengo que pedir al proveedor en la semana 2 estas 700 unidades para que estén ok en la semana 4. Si hubiese sido el caso que el proveedor nos indica que su capacidad máxima son 350 unidades, lo que hubiésemos tenido que hacer es 350 en la semana 4 y 350 en la semana 3. Y nos quedaría, ¿cierto?, como 350 en la semana 2 y 350 en la semana 1. Entonces yo debiese haberle pedido al proveedor 350 en la semana 1 y 350 en la semana 2 para que estén disponibles y yo pueda finalmente tener, y acá va a cambiar y nos quedaría de esa forma. ¿Ya? Va a depender lo que nos diga el enunciado. Si es que el proveedor no tiene problemas, bueno, pido los 2 lotes en la semana. Pero si el proveedor no hubiese puesto algún problema, no hubiese dicho, el enunciado no hubiese dicho algo, ¿cierto? Lo tengo que hacer con semana de anticipación para poder llegar a la semana con la cantidad que necesito. ¿Se entiende eso? ¿Esa indicación? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, profe. Ya, entonces nos vamos a ir por donde supongamos de que el proveedor no tiene ningún problema y puedo pedir 2 lotes en la semana 4. ¿Ya? Vamos a considerar eso. Ok. Entonces pido 2 lotes, ¿ya? Tengo ahora 2 semanas en pedir, voy a tener reducciones planeadas entonces de 700 y finalmente el inventario proyectado me quedan 300. Como no tengo requerimientos brutos ni reducciones programadas en la semana 5, es exactamente las mismas unidades, ¿cierto? Y ahora acá en la semana 6 calculo el inventario proyectado, 300 más 0 menos los requerimientos brutos, me quedan 60. Calculo para la semana 7, 60 más 0 menos los requerimientos brutos, menos 300. Como no puedo tener faltante, hago un pedido de un lote, se demora 2 semanas en que llegue el pedido, y el inventario proyectado se actualiza a 50 unidades. Y calculo, ¿cierto?, para la semana 8, 50 más 0 menos 120, tengo menos 70, entonces como no puedo tener faltantes, tengo que pedir otro lote, que tiene que estar disponible la semana 8, y se demora 2 semanas. Y ahí tendríamos el MRP para el producto C. ¿Qué pasa ahora? El último plan, ¿cierto?, que tiene que ver con D.
el elemento D. Se ejecuta a partir de C. Entonces, los requerimientos brutos que vamos a considerar para D van a corresponder a las emisiones planeadas de pedido que hicimos en C. ¿Ok? Entonces, para D nos queda 700 en la semana 2, y 350 en la semana 5 y 350 en la semana 6. 350 en la semana 5 y 350 en la semana 6. Vemos la lista de materiales, está acá, ¿cierto? Y también vemos ahora el registro de inventario. ¿Qué nos dice el registro de inventario? Que tengo una política de lotes de 500, tengo un inventario actual de 425, tengo el tiempo de espera de 3 semanas y parece que no hay recepciones programadas. Y ahora, ¿cierto? Nuevamente ejecutamos el MRP. Calculamos primero el inventario proyectado. Inventario actual, más recepciones planeadas o programadas, menos requerimientos brutos. 425. Vamos a la semana 2. 425 más recepciones planeadas o programadas menos los requerimientos brutos. 700. Tengo faltantes. Por lo tanto, en la semana 2 tengo que hacer un pedido de 500 unidades y se demora 3 semanas. Por lo tanto, acá ya nos estamos dando cuenta que la planificación tiene que ser más para atrás, ¿cierto? Porque tendría que ser la semana menos 2 el pedido. ¿Ah? No lo coloco acá porque se escapa al horizonte de planificación. ¿Ah? Pero esto nos va ayudando para que podamos entender cuánto y cuánto tiempo me voy a demorar en poder tener ok todos los productos. ¿Ah? Como se escapa del horizonte, no considero acá la fecha de las emisiones planeadas. Seguimos, en la semana 3 van a ser los mismos 225 porque no tengo recepciones programadas ni planeadas. Semana 4 exactamente lo mismo. En la semana 5 calculamos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el inventario proyectado? 225 más 0 menos 350 menos 125. Por lo tanto, hago un pedido de 500 que se demora 3 semanas, 1, 2 y 3, y se actualiza, ¿cierto? El inventario proyectado a 375. Calculo para la semana 6, 375 más 0 menos los requerimientos brutos, 25, y me queda acá, como no tengo más requerimientos brutos, 25 y 25. Y con eso, ¿cierto? Tendríamos ok nuestro MRP para D. Ok. Muy bien. Con esto, entonces, damos por terminado los contenidos de planificación y control de la producción. Planificación agregada, plan maestro de la producción y planificación de requerimientos de materiales. ¿Ya? Dudas, consultas. Algo que no haya quedado claro. Algo que reforzar. Bueno, mientras piensan, ¿cierto? Si es que hay alguna duda, les cuento de que mañana les voy a subir la tarea número 3, que tiene que ver con hacer una lista de materiales de un producto que ustedes quieran, el producto que ustedes quieran. ¿Ya? Tienen que entregar un archivo, ¿cierto?, con la descripción del producto y su lista de materiales. ¿Ya? Una tarea muy simple. La próxima semana, como no vamos a tener clases, ¿ya? Vamos a dejar el taller número 3. Y el taller número 3
va a tener ejercicios de planificación agregada, plan maestro de la producción y MRP. ¿Qué va a ser, cierto? Que este taller les va a servir a ustedes como preparación para la prueba número 2, que la vamos a hacer el miércoles 16 de diciembre. Si hay dudas, si tienen algún tipo de algo que no se entendió, mi correo siempre va a estar disponible y mi número personal también para ustedes, para que me puedan hacer todas las consultas que estimen convenientes. ¿Ya? Bien, si no hay dudas, si no hay consulta, dejamos hasta acá la clase del día de hoy y nos vemos, ¿cierto? Ya pronto, ¿cierto? En la prueba número 2. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Profesor. Profe. Chao, chao.